iones, ¿verdad? Que por supuesto nosotros sabemos de que son elementos con carga positiva, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. A ver, Ángel Alfredo, mencióneme usted qué elementos conoce que son importantes para el desarrollo de la planta. Eh, yo me recuerdo que son creo que 16 17 y me acuerdo que el carbono, el hidrógeno, el oxígeno son uno de los más importantes. El carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Vamos a ver. Fósforo Emanuel y Chocoy, azufre. Sí. fósforo y azufre. ¿Qué otros Potasio y elementos puede mencionar nitrógeno. usted? Nitrógeno, potasio y fósforo son los principales. Potasio, nitrógeno, ¿verdad? Entonces, ¿verdad, compañeros? Hay varios elementos que son importantes, pero ¿será que todos esos elementos tienen la misma característica? Por ejemplo, ¿es importante el carbono? Sí, constituye las cadenas carbonatadas, que son compuestos orgánicos que componen toda la planta, ¿verdad? Nosotros también estamos compuestos de carbono, de mucha cantidad de carbonos, ¿verdad? Cadenas carbonatadas grandes, ¿verdad? Que ustedes pues ya vieron en el curso de química orgánica, ¿verdad? Esas cadenas ustedes saben, también saben que tienen grandes cantidades de enlaces con hidrógenos, ¿verdad? Eh, Además, el hidrógeno constituye un elemento de la molécula del agua, al igual que el oxígeno. Muchos elementos entran a la planta como óxidos, por eso es que el oxígeno también es importante, ¿verdad? Eh, el potasio, ¿verdad, compañeros? Que no es un elemento que constituye prácticamente la planta, pero sí es importante en la fisiología. El nitrógeno, que es importante para la formación de muchas biomoléculas, proteínas, aminoácidos, ¿verdad? Al igual que el fósforo y el azufre tienen esas mismas funciones y Vaya, son otras, ¿verdad? tuyos, todos tuyos, adoptados Entonces, de una vez. nosotros conocemos, ¿verdad, compañeros? Y si nosotros, por ejemplo, ponemos elementos importantes para la planta, ¿verdad? En internet, por ejemplo, nos va a salir un montón de elementos, ¿verdad? Pero ¿será que nosotros, eh, cuando nosotros determinamos a la cantidad de elementos que hay en el suelo, ¿será que todos se determinan de la misma forma? ¿Será que todos tienen las mismas características, verdad? Por supuesto que no, ¿verdad, compañeros? Nuestra lógica nos dice que no, ¿verdad? No es tan sencillo. Hay muchas variables que determinan cómo los elementos pueden estar retenidos en el suelo, ¿verdad? Pero de las más estudiadas, porque es de las más importantes también, ¿verdad? Es cómo se pueden retener, ¿verdad? Los elementos que tienen características de dar una reacción de pH, ¿verdad? Básico. ¿Y por qué? ¿Por qué será que son los que más estudian, verdad, compañeros? ¿Ya? Por eso es que se llaman bases intercambiables, ¿verdad? Que dan origen a una reacción de pH básico, ¿verdad? Oigan, óigase bien lo que estoy diciendo, ¿verdad, compañeros? Eso nos va a servir después. Reacción de pH básico, ¿verdad? No se dice pH básico, ¿verdad? Ahí más adelante vamos a ver esa práctica. Pero ¿qué es lo que pasa? Vean, algo que ustedes deben de recordar para entrar en la materia el día de hoy es que en el suelo hay, ¿verdad, compañeros? Principalmente cuatro fracciones importantes que son de origen o que están presentes de una forma sólida, digámoslo de esta manera, ¿verdad? ¿Cuáles son esas cuatro? ¿Verdad? Arenas,
limos, arcilla y materia orgánica, ¿verdad, compañeros? ¿Ya? Esas son 4 fracciones en estado sólido que son importantes para la planta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante recordar esto? ¿O por qué es importante la parte de las arcillas? ¿Qué importancia tendrán las arcillas? ¿Qué importancia tendrán los limos? ¿Qué importancia tienen las arenas, verdad? Nosotros sabemos que la relación que pueda tener cada uno de estos da origen a lo que nosotros llamamos textura, y cómo estas se agrupan da origen a lo que nosotros conocemos como estructura, ¿verdad? Pero son características físicas, ¿verdad, compañeros? ¿Ya? Vamos a preguntar, vamos a ver. Diego Andrés, ¿qué características químicas puede mencionar usted de esos elementos con lo que han visto en clase? Compañero. Tal vez que las arcillas están formadas de aluminio y silicio. Ajá. Podremos mencionar que es algo importante también sus caracteres, de qué están compuestos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en la parte de SIC. Jason Solís Lazo, ¿qué otra cosa puede mencionar usted de importancia que tienen estudiar la parte o qué cuestiones químicas tienen importancia estas fracciones? El tamaño de las moléculas, ¿no? ¿Qué tiene que ver el tamaño de la molécula? Que en base a eso determinamos qué tipo de suelo es y también la cohesión que tiene cada suelo. Ya. Vean, compañeros. Las partículas tienen, estas partículas, miren, tienen una característica, ¿verdad? Y esa característica, ¿cómo se le conoce? Mientras más pequeña es la partícula, ¿verdad? En diámetro, ¿verdad? El diámetro es menor, ¿verdad? Mientras más pequeña es el diámetro de esa partícula, ¿verdad, compañeros? Va a ser más grande una cosa que se llama superficie específica, ¿verdad? Esa superficie específica es resultado de una cosa que se llama disociación isomórfica, ¿verdad, compañeros? Lo vamos a ver en el otro laboratorio más detenidamente, aunque en este laboratorio se lo voy a mencionar un poco para que ustedes me entiendan mejor. Entonces, mientras más cantidad de esa superficie específica haya por la cantidad de disociaciones que dan lugar, ¿verdad? Va a dar lugar a una mayor cantidad de cargas. ¿Y a mí qué me importan las cargas? ¿Verdad, compañeros? Bueno, estas cargas, ¿verdad? Tienen la capacidad de retener elementos, ¿verdad? ¿Y qué elementos son los que se retienen en mayor cantidad? Bueno, las cargas en mayor cantidad en el suelo se generan como cargas negativas, ¿verdad? Y la mayor cantidad de elementos que se pueden retener en el suelo tienen carga positiva, ¿verdad? Entonces, a esos elementos, compañeros, estos cationes, se les conoce como bases, ¿verdad? Aquí están, miren, compañeros, los cationes, ¿verdad? Ustedes ya saben de que son elementos con carga positiva y los aniones tienen carga negativa, ¿verdad? ¿Qué cationes se pueden mencionar? Aquí ya nosotros tenemos que comenzar a diferenciar, ¿verdad, compañeros? Ya no solo tenemos que saber de que, por ejemplo, la planta necesita carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, calcio, magnesio, potasio, cobre, zinc, hierro, ¿verdad? Todos esos de ustedes se los tienen que aprender, ustedes los tienen que tener en la mente siempre, de que son elementos importantes, ¿verdad, compañeros? Pero también uno tiene que saber cuáles son cationes y cuáles son aniones, ¿verdad? Frecuentemente en los exámenes de teoría les van a preguntar eso, ¿verdad?
qué elementos son cationes y qué elementos son aniones. Entonces, es ideal, y yo se los advierto de que se los aprendan desde ya, ¿verdad, compañeros? Por ejemplo, elementos cationes: calcio, magnesio, potasio, amonio, ¿verdad, compañeros? Este no es un elemento, es una molécula, ¿verdad? El sodio, ¿verdad, compañeros? ¿Verdad? Y microelementos, en este caso, ¿verdad, compañeros? Microelementos como, por ejemplo, el cobre, el zinc, el hierro, el manganeso, ¿verdad? Y, ¿verdad, compañeros? Hay otros cationes, como lo pueden ser los hidrógenos o los iones hidruro, ¿verdad? Y también el aluminio, ¿verdad? Que no son, en este caso, estos últimos dos, no son elementos que sean importantes para la nutrición de la planta, ¿verdad? Cuando nosotros mencionamos al hidrógeno como un elemento importante para la planta, no es un elemento que se absorba por las raíces, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere decir? De que es un elemento eh, que en el suelo, ¿verdad, compañeros? No es importante, más bien causa problemas. Esos problemas los vamos a ver cuando vemos la parte de acidez del suelo, ¿verdad? O la reacción del suelo, ¿verdad? Los aniones, ¿verdad, compañeros? Eh, en su mayoría, muchos de los aniones que son importantes para la planta están en forma de moléculas, ¿verdad? Por ejemplo, fosfatos, sulfatos, carbonatos. Bueno, los carbonatos no, disculpen. Estos no los absorbe la planta, pero sí están presentes en el suelo, ¿verdad? Los nitratos, ¿verdad? El cloruro tampoco es un elemento que sea importante para la planta, pero sí se puede encontrar presente en el suelo, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son los que ya dijimos que el suelo retiene en mayor cantidad, ¿verdad? Los cationes, ¿verdad, compañeros? Y en menor cantidad los aniones, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver, Adrián Alfredo, el compañero de la escuela, vamos a ver, ¿qué elementos esperaría usted que sean más fácilmente que se pierdan por lixiviación en el suelo? Pues los aniones, porque como Ajá, los entonces, dale. ajá, No, es que como los dale, dale. cationes están en las arcillas, entonces estos fluyen con el agua, los aniones, comúnmente. Ya. Entonces, hagamos un análisis. Por ejemplo, aquí está el fosfato, ¿verdad? En aniones. Y estamos diciendo que es fácil que se pierda, ¿verdad? Pero entonces, ¿será que es fácil que se pierda el fósforo, compañero? Pues de forma así elemental no se encuentra el fósforo, pero puede que sí. No sabría decirte esta parte, esto sí no. Vean, compañeros, el fósforo cuando está como un catión, ¿verdad? Sí se puede encontrar elementalmente en la planta, ¿verdad? Es que tenemos que definir algunas cuestiones, ¿verdad? Que es, bueno, eso último que dije, no se puede encontrar como forma elemental en el suelo, disculpen, eso sí. Lo que pasa es de que hay formas de los elementos que están dentro del suelo, ¿verdad? ¿Ya? O dentro de las cargas del suelo o en la solución del suelo. Y otra cosa es cómo se absorben por la planta, ¿verdad? Ya son dos cosas diferentes, ¿verdad, compañeros? ¿Por qué es importante saber eso? Porque uno a veces cree, ¿verdad, compañeros?, de que con que el elemento esté presente en el suelo, ya puede ser absorbido por la planta, ¿verdad? Y eso no es así. Hay formas especiales con las cuales la planta puede absorber a los elementos, ¿verdad? Pero, ¿verdad, compañeros? No quiere decir de que porque el elemento no pueda ser absorbido por la planta, no esté presente, ¿verdad? Por ejemplo, lo que decía el compañero es importante, ¿verdad? El fósforo
en el suelo de forma elemental o de como una molécula catiónica, no se pierde, ¿verdad, compañeros? Sino que más bien se fija en el suelo. Y cuando un elemento se fija, está difícilmente puesto en disposición para la planta, ¿verdad? Y, por ejemplo, los fosfatos que están en forma aniónica, ¿verdad? Sí pueden estar disponibles para la planta, pero también se pueden perder con facilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están retenidos o no es tan fácil para el suelo retenerlos, porque la mayor cantidad de cargas que tiene el suelo, ¿verdad? Tienen la capacidad de retener cationes, ¿verdad? Entonces es algo que nosotros tenemos que ir diferenciando ya. ¿Cómo es que se puede encontrar en el suelo? ¿Cómo es que se puede perder con mayor facilidad? ¿Cómo es que con mayor facilidad se puede fijar? ¿Cómo es de que se absorbe en la planta, verdad, compañeros? Todas esas características, apréndanselas. Es base importante para el curso y es muy importante también para el curso, por ejemplo, de fertilidad, ¿verdad? Entonces, esas son características, ¿verdad? Que van teniendo los aniones, los cationes. Cada uno tiene algunas características especiales. Sin embargo, en general, ¿verdad, compañeros? Nosotros podemos hablar de que los cationes son más fácilmente eh, contenidos en las cargas del suelo que los aniones, ¿verdad? Ahí está lo que mencionaba el compañero, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, que el suelo puede estar constituido de estructuras cristalinas que pueden ser tetraédricas, octaédricas o amorfas, ¿verdad? De silicio, aluminio o manganeso, ¿verdad, compañeros? En su mayoría domina el silicio, ¿verdad? Sin embargo, siempre hay estructuras en las arcillas que están compuestas por óxidos de aluminio, óxidos de manganeso y óxidos de hierro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, a nosotros nos mencionan en el curso de que estas arcillas están o pueden estar estructuradas de forma laminar, ¿verdad? Con relación 1:1 o nos dicen que con relación 2:1, ¿verdad? Pero también hay otro tipo de arcillas, ¿verdad? 2:2, 1:1, ¿verdad? 2:2, 1:1 es la cosa, ¿verdad? O amorfas, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante que nosotros mencionemos a las arcillas de tipo 1:1 y de tipo 2:1, ¿verdad? La importancia, compañeros, es de que este tipo de arcillas, en su mayoría, se les conoce como arcillas dependientes del pH, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros miramos, ¿verdad, compañeros? De que estas formas cristalinas tienen aristas, ¿va? O bordes, ¿verdad? Siempre tienen estos bordes, miren, ¿ya? O sea, las partes que están afuera, ¿verdad, compañeros? De toda la estructura, ¿verdad? Esos bordes que ustedes ven, ¿verdad, compañeros? Esos bordes pueden, ¿verdad? Puede perderse el elemento que está en ese borde y por lo general da origen a una carga negativa, ¿verdad? Por ejemplo, aquí perdemos este oxígeno, ¿verdad? Y da origen a una carga negativa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa carga negativa a la cual se le da origen? Bueno, hay un elemento presente en el suelo con una carga positiva, ¿verdad? Y este viene y se coloca en esta parte, ¿verdad? Se coloca o se puede contener por la carga negativa. Pero entonces ahí nosotros tenemos con lo que nos han enseñado en química principalmente, nosotros tenemos un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nosotros en química nos mencionan en su mayoría los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Entonces, el enlace iónico nos dice que cuando hay solución
o cuando el elemento o los elementos se colocan en solución, ¿verdad? Estos pueden disociarse y esos dan origen a una reacción, ¿verdad? Que esa reacción es la reacción que nosotros conocemos como pH, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando se dan enlaces covalentes, estos enlaces covalentes por lo general dan una gran estabilidad a la molécula y a veces es muy difícil romper esa estabilidad, ¿verdad? Pero en este caso hay más cantidad de fuerzas electrostáticas. O sea, nosotros vamos a comprender de que las fuerzas que contienen, ¿verdad? A estos elementos son características electrostáticas o de atracción física, ¿verdad? Entonces, para que estos elementos, ¿verdad? O es una característica físico-química, ¿verdad? Para que estos elementos estén retenidos, se necesita, ¿verdad, compañeros? Únicamente la diferencia de cargas. Pero lo que pasa aquí es de que estos elementos no solo están retenidos por las cargas del suelo, sino que también pueden llegar a estar en disponibilidad si se les aplica cierta cantidad de energía. Entonces los elementos pueden separarse de la carga y pueden ponerse otra vez en disponibilidad para la planta, ¿verdad? A esa capacidad que tiene el suelo de retener y de volver a poner en disponibilidad un elemento, a eso es a lo que se le conoce como capacidad de intercambio catiónico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la capacidad que tiene el suelo de retener e intercambiar cationes o bases, ¿verdad? Entonces, con lo que nosotros mencionamos anteriormente, ustedes me podrían preguntar, bueno, si hay una capacidad de intercambio catiónico, ¿habrá una capacidad de intercambio aniónico? Y la respuesta es sí, ¿verdad, compañeros? Sí la hay, pero se estudia en menor proporción. ¿Por qué? Porque ya está demostrado de que la mayor cantidad de cargas en el suelo son cargas negativas. Se ha demostrado de forma experimental, ¿verdad, compañeros? Bueno, también de varias formas en experimentos, ¿verdad? No solo hay una forma, hay varias, pero vamos a ir mencionando esas cuestiones, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué tiene que ver eso con las arcillas que son dependientes del pH? Bueno, lo que pasa cuando las arcillas son dependientes del pH es de que a ciertos pHs, a ciertos grados de reacción, ellos pueden cambiar su contenido de cargas, ¿verdad? Cargas positivas, positivas y negativas, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de arcillas dependientes del pH, nosotros también hablamos de suelos que tienen alta variabilidad en la retención de elementos. Si nosotros cambiamos el pH, cambiamos la retención que pueden tener. En el país es de gran importancia el estudio de estas arcillas porque son las más abundantes en el país. O sea, el país tiene gran cantidad de suelos que tienen arcillas dependientes del pH, ¿verdad? Y como ya les mencionaba, ¿verdad, compañeros? Entonces están las estructuras cristalinas, ¿verdad? Para que nosotros entendamos qué significa 1,1 y 2,1. La primera capa en el 1,1 es tetraédrica y la segunda es octaédrica, ¿verdad? Igual aquí, dos capas tetraédricas, ¿verdad? Y una octaédrica en el centro, ¿verdad? Por eso es que son 2,1 y 1,1. Vean, cuando a uno le enseñan este tema, en su mayoría, a uno le mencionan las cargas del suelo, la retención de elementos, ¿verdad? Pero van a ver ustedes de que hay muchos profesionales, hay muchos agrónomos
de que creen que únicamente es la capacidad de intercambio catiónico la que retiene elementos. Y eso es falso, ¿verdad, compañeros? Cuando nosotros revisamos la literatura en libros un poco más detallados, a nosotros nos mencionan de que no es únicamente la capacidad de intercambio catiónico la que retiene elementos, sino que también hay un factor conocido como la doble capa difusa. ¿Y qué es la doble capa difusa? Bueno, me pareció buena esta imagen para explicárselos y vamos a tratar la manera de explicarlo aquí. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta parte, esta barrera que está aquí ejemplifica la superficie de una arcilla o del humus. Entonces, ustedes aquí tienen todas las cargas negativas, miren. Y entonces se supone que por cada carga negativa debería de haber una molécula positiva, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces se da el problema, ¿verdad, compañeros? De que, por ejemplo, está un elemento positivo y un elemento positivo, o sea, dos cationes, ¿verdad? Pero la cantidad de cargas negativas aquí son más grandes, ¿verdad? O sea, que nosotros tenemos, vamos a hacer un ejemplo aquí. Nosotros tenemos 3 cargas negativas aquí, pero por el radio iónico de los elementos, estas cargas únicamente están reteniendo a 2 elementos, ¿verdad? Y un tercero, ¿verdad? Que está de este lado, o sea, no está directamente retenido por la carga, sino que solo está atraído hacia ella. Pero los elementos no permiten de que se den los enlaces, ¿verdad? O que se dé la fuerza electrostática que le va a permitir a la carga retener el elemento con mayor fuerza, pero también ponerlo en disponibilidad. Entonces, cuando pasa esto, se van generando acumulación de elementos, ¿verdad? No solo elementos que son atraídos por las cargas del suelo, sino que elementos también que son atraídos por la inestabilidad que tienen otros que ya se han retenido fuera de las cargas, ¿verdad? Entonces, a esa acumulación de elementos se le conoce como doble capa difusa, ¿verdad? ¿Por qué doble capa? Porque está la capa de los elementos directamente retenidos por las cargas de las arcillas o del humus, y está una segunda capa que está retenido por fuerzas electrostáticas de elementos o de las fuerzas que no se han completado de la capacidad de intercambio, ¿verdad? Entonces esta es una capa y esta es otra capa. ¿Por qué difusa? Porque se va perdiendo, o sea, no tiene el mismo grosor, ¿verdad? Se dice que tiene una forma de embudo, ¿verdad, compañeros? ¿Ya? O sea, a medida que se va alejando, va teniendo menor cantidad de elementos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, ¿qué determina el ancho de este embudo? ¿O qué tanto se va cortando? Algo que se le conoce como radio de hidratación, ¿verdad? Algo que se me olvidó mencionarles es de que dentro de ese montón de elementos positivos que pueden quedar retenidos porque las arcillas los atraen, hay bastantes elementos también con carga positiva que pueden ser retenidos por efecto de la acumulación de cargas positivas de otros elementos, ¿verdad? Entonces, esos elementos que están dentro de la doble capa difusa son parte de la capacidad de intercambio aniónico, ¿verdad? Entonces ya vimos esa parte. Bueno, algo que es importante mencionarles para que ustedes lo tengan siempre presente, ¿verdad, compañeros? Es de que
Existen los elementos que están en la SIC, o sea, retenidos, pero que con capacidad de ser intercambiados, ¿verdad? Están los elementos que están fijados, o sea que las arcillas los tienen retenidos por una gran cantidad de fuerza. Están los elementos de la doble capa difusa. Y están los elementos que están en la solución del suelo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los elementos que están en la solución del suelo? Si ustedes, por ejemplo, vienen y toman un vaso y a ese vaso ustedes le aplican sal y lo mezclan, van a darse cuenta que en algún momento van a dejar de ver la sal. ¿Qué es lo que pasó con esa sal, con esos elementos, el sodio y el cloro que constituyen esa sal? Bueno, esos elementos se encuentran en solución. Igual, exactamente igual es como se encuentran esos elementos en solución dentro del suelo. Solo que nosotros sabemos de que, por ejemplo, no son tan apreciables las cantidades de agua que constituyen el suelo, ¿verdad? Para recordarles, ¿verdad? Y para aclararles, muchas personas creen de que el agua en el suelo está retenido por los espacios porosos. Pero eso es falso, ¿verdad, compañeros? Vamos a ver Marvin Leonel Kruchich. ¿Cómo se retiene el agua en el suelo? Perdona, Francisco, me puedes preguntar otra vez? ¿Cómo se retiene el agua en el suelo? Por capilaridad, ¿no? Ajá. ¿Y esa capilaridad, o dónde es que se encuentra? Entre los poros del suelo, creo yo, más o menos algo así me recuerdo. Vean, ¿qué es lo que pasa? Están las partículas, ¿verdad? Cuando hay varias partículas juntas del suelo, se crean espacios porosos, ¿verdad? A veces pequeños, a veces grandes, dependiendo de los espacios de las partículas, ¿verdad? Pero el agua que está en el suelo no es agua que está en estos espacios porosos, sino que es agua que rodea a la partícula del suelo, o sea, agua capilar, ¿verdad? Si los espacios porosos estuvieran llenos de agua, en el suelo se formara o diera un problema que se le conoce como anoxia. ¿Qué quiere decir? De que la raíz no tiene suficiente oxígeno o no tiene suficiente intercambio gaseoso. Por eso es de que ustedes cuando ven la parte de las relaciones que tienen las diferentes fases en el suelo, ven de que hay una fase líquida, hay una fase sólida y hay una fase gaseosa, ¿verdad? Por eso es de que nosotros tenemos que tener bien conceptualizado eso, porque si ustedes creen de que, por ejemplo, el agua se retiene en los espacios porosos y van a rellenar los espacios porosos de agua, ¿verdad? Lo que van a hacer es aplicar una gran cantidad de agua que no va a servir para la planta. Pero ¿qué es lo que pasa? Estos elementos en solución están en solución dentro de esa pequeña película que abraza a la partícula que nosotros ya vimos de que, o ya escuchamos, de que se retiene por capilaridad. Entonces, esos son los elementos que están en solución del suelo. Ya nosotros vimos de que los elementos pueden estar en la capacidad de intercambio catiónico, fijados, en la doble capa difusa o en solución del suelo, ¿verdad? Hay un ejemplo, ¿verdad, compañeros? De cómo es de que la doble capa difusa va perdiendo área y se va volviendo, por ejemplo, un embudo, ¿verdad? Conforme se van agregando cationes a la doble capa difusa, también se van agregando aniones, pero estos aniones tienen muchas veces la característica de que están rodeados por moléculas de agua, o sea, tienen un
radio de hidratación. Entonces, no es lo mismo que yo tenga un anión sin radio de hidratación que un anión con radio de hidratación. Miren la cantidad de área que puede llegar a ubicar, ¿verdad? O bueno, en su posición, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras más aniones y mientras más grande es el radio de hidratación de esos aniones, cada vez se va a ir haciendo más pequeño el embudo que va formando la doble capa difusa, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos únicamente aniones, bueno, la doble capa difusa fuera más uniforme, pero lo que causa de que nosotros tengamos una gran cantidad de aniones con radio de hidratación es que poco a poco va recortando el tamaño que puede tener mi doble capa difusa. Entonces, la doble capa difusa también es importante para la retención de elementos, ya sea aniones o cationes, ¿verdad, compañeros? Y es causada o tiene origen con las cargas que tiene el suelo, ¿verdad? Regálenme un momento, compañeros. Vean, entonces nosotros ya hablamos varias cuestiones, ¿verdad? Hablamos de que en el suelo existen algunas fracciones que tienen mayor capacidad de retener elementos. Hablamos de que los elementos son importantes porque son elementos que nutren a la planta y que le dan características al suelo. Hablamos también de que esos elementos pueden estar en varias formas en el suelo. Pueden estar dentro de la capacidad de intercambio catiónico, pueden estar dentro de la solución del suelo, pueden estar fijados o pueden estar en la doble capa difusa. Entonces, ¿cómo es que vengo yo y me pongo a determinar esos elementos? Porque para mí tiene que ser importante determinar esos elementos. ¿Por qué tiene que ser importante determinarlos? Bueno, porque se supone que si yo voy a darle nutrición a un cultivo, entonces yo tengo la necesidad de saber cuántos elementos el suelo tiene para darle nutrición a ese cultivo y cuántos elementos tiene el suelo capacidad de resguardar para que puedan estar en disponibilidad para ese cultivo, ¿verdad? O para cualquier planta, ¿verdad, compañeros? En el caso de los compañeros de recursos, que ellos no ven nutrición de cultivos, aunque sí se puede utilizar la nutrición en la parte o en el ámbito forestal, pero es importante que sepan de que esos elementos y esa capacidad de intercambio catiónico también es importante en el tema, por ejemplo, de cuencas, porque según la capacidad de retención de elementos, puede ser de que así se den también el transporte de elementos dentro de las partes de la cuenca, ¿verdad, compañeros? De la parte alta, a la parte media, a la parte baja,
¿verdad? O para los que ya están llevando, por ejemplo, hidrogeología, también es importante esa característica para ver el movimiento no solo sobre la cuenca, sino que por, digámoslo así, los lechos rocosos y la parte más superficial del suelo, ¿verdad? Entonces es importante para ambos, ¿verdad, compañeros? Sin embargo, muchas veces esas características son muy despreciables, más que todo cuando se hace algún análisis en cuestión a cuencas, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo les digo a los compañeros de recursos de que también es importante para ellos. Vean, nosotros vamos a ver la metodología completa del próximo laboratorio. Yo también tengo un video que realicé en el laboratorio de cómo se realiza esta metodología. Pero, para que ustedes sepan, ¿verdad? La metodología que se realiza para determinar las bases intercambiables se conoce como metodología de pitch. O sea, P-E-E-C-H, ¿verdad? Entonces, es una metodología que se basa en la utilización de acetato de amonio y cloruro de sodio, con también lavado de alcohol. Entonces, vamos a explicar de manera simple cómo funciona esa metodología. Miren, pues, nosotros tenemos nuestro suelo, ¿verdad? Que tiene cargas. Venimos nosotros y pesamos 5 gramos de suelo, ¿verdad? Entonces, los introducimos en un recipiente. La metodología tiene dos variaciones. Pueden ser tubos de centrífuga donde coloquemos los 5 gramos de suelo, o pueden ser tubos de lixiviación, solo que en este caso de ser tubos de lixiviación se utilizan 30 gramos. La metodología es muy similar. ¿Qué hacemos? A estos 5 gramos nosotros le aplicamos 30 ml de acetato de amonio. Entonces, vamos a ver de qué está, por ejemplo, la base retenida. Y viene el amonio, la elimina y se coloca él en lugar de esa base. Entonces, como nosotros le aplicamos esos 30 ml y el amonio se fijó ahí, cuando nosotros extraigamos la solución, esos 30 ml que nosotros aplicamos, va a ser una solución que ya no va a tener amonio. El amonio va a estar fijado en el suelo, ¿verdad? Y cuando nosotros extraigamos la solución que le aplicamos, esa solución va a estar llena de los elementos que se extrajeron, ¿verdad? De las arcillas. Entonces, ¿nosotros qué hacemos para cuantificar esos elementos? Bueno, nosotros utilizamos este aparato que está aquí, miren. Es un espectrofotómetro de absorción atómica. ¿Qué es lo que hace el espectrofotómetro de absorción atómica? Bueno, esa solución que yo les mencioné que se extrajo de los tubos, se le coloca un capilar aquí y ese capilar succiona la solución, ¿verdad? Succiona una pequeña parte de esa solución. Entonces, esa pequeña parte es lanzada hacia este quemador, hacia esa llama que está ahí, pero es lanzada de una forma nebulizada, o sea, una partícula diminuta, muy, muy pequeña. Entonces, en el momento en el que entra en interacción con ese gas, con esa llama, se destruyen todas las partículas de solución y quedan todos los elementos individuales. Entonces, el elemento que nosotros estamos estudiando queda dentro de esa flama, ¿verdad? Entonces, aquí se le introduce
una lámpara. Y esa lámpara está recubierta por un elemento en específico, que es el elemento que nosotros estamos estudiando de este lado, ¿verdad? Tiene que ser el mismo elemento que el de la lámpara de este lado. Por ejemplo, si nosotros estamos estudiando cobre, por ejemplo, la lámpara esta tiene que estar enriquecida por cobre. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la lámpara tiene una concentración, esa lámpara emite una cantidad de luz o una longitud de onda de luz según el elemento que tenga dentro la lámpara. Entonces, el aparato de este lado tiene un receptor que lo que hace es compara la luz que emite la llama con la luz que está emitiendo la lámpara. Y entonces, lo que hace es, bueno, yo conozco la concentración de la lámpara, la concentración del elemento de la lámpara, ¿verdad? La lámpara tiene una concentración, digámoslo, de 1 parte por millón. Y esa lámpara emite X longitud de onda. Entonces, si esta llama está emitiendo Y longitud de onda, o sea, una longitud de onda diferente, ¿verdad? ¿Cuál es la concentración si yo la comparo con la concentración que ya conozco, que es la de la lámpara? ¿Verdad? Ese es así como se lo estoy explicando con una regla de 3, es un ejemplo, ¿verdad? Porque los cálculos son más complejos, pero esto es para que me lo entiendan de mejor forma, ¿verdad? ¿Qué es entonces lo que hace el aparato? Únicamente compara la luz que emite una lámpara que tiene una concentración conocida del elemento con la llama o el color de una llama que tiene una concentración que aún no se conoce del elemento, ¿verdad? Entonces, el espectrofotómetro nos indica en la pantalla cuál es la concentración que determinó el elemento. Y así es como nosotros determinamos las bases, ¿verdad? ¿Cuáles son las principales bases que se determinan? El calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Son los principales elementos que se toman en cuenta cuando uno determina bases intercambiables por la metodología de Pitch, ¿verdad? Entonces, regresando un poco a la metodología, es sencilla, ¿verdad, compañeros? ¿Qué es lo que pasa? El amonio sustituye a los elementos, los elementos salen y se ponen en solución. La solución la recolectamos, la pasamos al espectrofotómetro, la medimos y ya sabemos qué concentración tiene el suelo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que falta aquí de la metodología? Y lo van a entender mejor el próximo laboratorio. Es que después de hacer los lavados con amonio, ¿verdad? Que son 3 lavados de 30 ml para dar una totalidad de 90 ml. Nosotros le aplicamos alcohol. Ese alcohol tiene la finalidad de eliminar los amonios que no se lograron fijar, o sea que fueron extra, que fueron demasiado, porque el suelo se saturó y quedó extra, una cantidad extra de amonio, ¿verdad? Entonces el alcohol viene y lo lava, pero no lava los que están fijados, ¿verdad? Para lavar eso se necesita mayor cantidad de fuerza. Entonces, como no lava esos, pero nosotros queremos determinar la cantidad de descargas total que están en el suelo, venimos nosotros y le introducimos cloruro de sodio. ¿Y qué va a hacer el cloruro de sodio? Bueno, el cloruro no va a hacer nada. El sodio lo que va a hacer es sacar al amonio y meterse él, ¿verdad? Entonces, después nuestro suelo va a estar lleno de amonio, lleno de sodio, que diga. Ese sodio sustituyó al amonio, ¿verdad? Entonces, el amonio nosotros lo vamos a recolectar en las soluciones
que nosotros vamos a ir extrayendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ustedes se recuerdan, el amonio sustituyó todas las cargas que estaban en el suelo. Entonces, si yo logro contar toda la cantidad de amonios que había en el suelo, automáticamente yo al mismo tiempo voy a estar determinando la cantidad de cargas que tenía. Entonces, esa solución que uno extrae, que tiene amonio, uno la introduce en un destilador que se conoce como micro Kendall. En ese destilador uno mete la muestra que uno extrajo, y ese destilador a uno le da la capacidad de determinar la cantidad total de amonio. Entonces, cuando nosotros determinamos la cantidad total de amonio, automáticamente determinamos la cantidad total de cargas negativas, ¿verdad? Entonces, así es como funciona esa metodología, ¿verdad? Primero vengo yo y tomo 30 ml de acetato de amonio, se lo aplico a 5 gramos de suelo dentro de un tubo de centrífuga. Después de eso se agita durante 10 minutos y se centrifuga durante 5 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Cuando nosotros ya realizamos ese proceso 3 veces y 3 veces utilizamos la misma cantidad de acetato, que son 30 ml, nosotros únicamente venimos y tomamos un balón de aforo que tiene 100 ml. Entonces nosotros le aplicamos los 90 ml que ya extrajimos de los 3 lavados y lo aforamos a 100 ml, utilizando 10 ml de agua destilada. Entonces, cuando nosotros ya tenemos aforado esa muestra, ya está lista para ir al espectrofotómetro, ¿verdad? La metodología para realizar la SIC es exactamente igual, los 3 lavados, la agitación, la centrífuga, únicamente que ahí uno utiliza cloruro de sodio, como ya les dije. Entonces, es un proceso bastante largo, ¿verdad, compañeros? Que conlleva 3 lavados de acetato de amonio, 3 lavados con alcohol y 3 lavados con cloruro de sodio. Y todo eso para calcular la saturación de bases, la cantidad de bases y la capacidad de intercambio catiónico. No sé si hay alguna duda hasta el momento. Todo bien. Todo bien. Bueno, gracias, compañeros. Vean, es un proceso bastante largo y a veces cuesta entenderlo. Espero que con el video lo entendamos mejor, pero igual, si no, me dicen y después lo explicamos, ¿verdad? Aquí hay otro pequeño ejemplo de cómo funciona el espectrofotómetro. Miren, está la lámpara de catodo hueco, ¿verdad, compañeros? Ahí les voy a enseñar cómo es la lámpara. Tengo una presentación donde están las lámparas. Pero ¿por qué es de catodo hueco? Miren, pues, esta lámpara, a diferencia de lo que uno cree, si ustedes ven las lámparas normales de su casa están totalmente cerradas. Esa lámpara no. Esa lámpara tiene una forma cilíndrica. Y la parte, digámoslo así, que esta parte, en esta parte está el catodo, ¿verdad? Se conecta al espectrofotómetro, y en esta parte solo, toda esta parte es de vidrio de cuarzo. Y al final uno creería de que la lámpara, como normalmente son las lámparas, está tapada, pero está totalmente abierta, ¿verdad? Entonces es un cilindro que de un lado tiene una abertura, por eso es que es lámpara de catodo hueco, ¿verdad? Entonces, la lámpara emite una onda de luz, la llama emite otra, pero yo conozco la longitud, yo conozco la concentración del elemento que tiene la lámpara.
¿verdad? Ya les había dicho yo que las lámparas, todas estas lámparas en su cristal están enriquecidas por el elemento, ¿verdad? Entonces, comparan, ¿verdad, compañeros? Comparan la concentración y la emisión de luz de cada uno, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, el detector es el que hace el cálculo, el que hace la determinación, el que ve esta, esta, esta longitud de onda tiene tal concentración, ¿cuánto podrá tener esta longitud de onda que está emitiendo la llama, ¿verdad? Entonces es un proceso, o bueno, dentro del espectrofotómetro sí se da un proceso bastante complicado. Explicarlo también es bastante difícil, pero ustedes lo que necesitan es entender de que las bases se determinan utilizando un espectrofotómetro. ¿Se puede utilizar otras cosas? Sí, se puede utilizar otras cosas. Por ejemplo, están los ICP, que son, no son espectros, espe- espectrofotómetros, sino que son espectroscopios. Y no son de absorción atómica, sino que son de absorción y emisión de plasma, ¿verdad? Que es un aparato algo diferente. Se puede utilizar espectrofotometría de absorción de masas, pero con horno de grafito, que es diferente al horno de porcelana que utiliza un espectrofotómetro normal, que la diferencia va a ser de que los otros pueden bajar su rango de detección. ¿Y eso qué significa? Bajar el rango de detección significa de que pueden detectar elementos con menor concentración. Vamos a ver cuando nosotros hagamos los cálculos de las bases, yo les voy a hablar de que hay elementos que están, por ejemplo, a tantas partes por millón, que a tantos equivalentes por 100 gramos de suelo. Pero cuando nosotros disminuimos el límite de detección, podemos llegar a calcular partes por billón, que son cosas muy, muy, muy pequeñas, ¿verdad? También existen métodos colorimétricos, ¿verdad? ¿Quién se recuerda de alguna metodología de métodos colorimétricos que hayan visto en bioquímica? Vamos a ver, Cromatografía, creo yo, y ¿cómo? espectrofotómetro también. Cromatografía en papel y espectrofotómetro. Sí, creo que así se llama. Exacto, ¿verdad, compañeros? Hay espectrofotómetros colorimétricos, ¿verdad? Que lo que hacen es utilizar soluciones para pasar un rayo de luz a través de ellas y lo que causa eso es comparar eh, cuánto tiene una solución que está que tiene el indicador, pero sin ninguna concentración del elemento o de la molécula que nosotros estamos tratando de determinar. Siempre estos aparatos trabajan con base de un comparativo, ¿verdad? Eh, y entonces se pueden utilizar esos métodos, ¿verdad? También se puede utilizar como cromatografía de gases, también es otro método colorimétrico. HPLC es una forma de cromatografía de gases, ¿verdad? Por si a ustedes les interesa esa parte de la química. Eh, por ejemplo, nosotros nos mencionan la prueba de Seliwanov, la prueba de Biuret, todas las pruebas en bioquímica, a uno solo se las enseñan de forma cualitativa. Por ejemplo, si da este color, está presente el, la molécula, ¿verdad? Ya sea un aminoácido, ya sea un carbohidrato o una proteína. Pero si nosotros metemos esos reactivos dentro de unas cubetillas especiales, ¿verdad? Hay unas cubetillas especiales que también son de cuarzo. ¿Por qué es cuarzo? Porque tiene poca refractancia, poca refracción y
tiene una gran cantidad de absorción de luz, ¿verdad? Entonces nosotros introducimos esas soluciones que ustedes vieron en tubos de ensayo, las introducimos en esas cubetas de cuarzo y después las introducimos en un colorimétrico. Ahí les voy a enseñar una foto de cómo es un colorímetro. Entonces nosotros los introducimos en un colorímetro y nos va a decir la concentración, ¿verdad? Del elemento, de la molécula, ¿verdad, compañeros? Entonces, métodos de detección hay varios, ¿verdad? Pero se pueden utilizar también varias metodologías. Entonces uno tiene que tratar la manera de cuando uno va a hacer determinaciones, saber qué metodología se acopla a qué forma de detección, porque hay varias formas, ¿verdad? Y aquí hay otro pequeño ejemplo para que ustedes lo puedan ver, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, aquí la lámpara, ¿verdad? Está el ejemplo de dónde emite o por dónde pasa su haz de luz, ¿verdad? Y entonces el aparato mira qué forma de luz es la que está provocando la solución, ¿verdad? Y entonces ya solo hace la comparación para determinar las concentraciones. Pero así, de esa forma, es como se determinan las concentraciones de los elementos, ¿verdad, compañeros? Eh, entonces, para terminar, ¿qué vimos hoy? Los elementos están retenidos en el suelo por las cargas de las partículas. Las partículas cargadas son principalmente las arenas, las arcillas, que diga, disculpen, las arcillas y el humus. Los elementos que principalmente se retienen son elementos con carga positiva, porque las cargas de la partícula son cargas negativas provocadas por su superficie específica, ¿verdad? También escuchamos de que hay arcillas dependientes del pH, que según el pH pueden cambiar su cantidad de cargas y que son bastante abundantes en el país. También vimos de que se utiliza una metodología como metodología de pitch para determinar las bases intercambiables y la capacidad de intercambio catiónico. ¿Y cómo lo hace? Bueno, sustituyendo las bases por amonio, ¿verdad? Y cuando uno captura las soluciones que, que uno aplicó, ya con el amonio sustituido, uno está recolectando una solución rica en elementos que estaban dentro de las arcillas. Entonces uno introduce esas soluciones en el espectrofotómetro de absorción atómica y el espectrofotómetro de absorción atómica uno le dice la concentración de cada elemento, ¿verdad? Ya de ahí uno hace un par de cálculos para convertir la concentración de esa solución a la concentración en el suelo, pero eso lo vamos a ver en el próximo laboratorio, ¿verdad? ¿Alguna duda, compañeros? ¿Todo bien? Solo una duda. Ujú. En mi caso, en la parte cuando mencionaron la parte del agua capilar, ¿será que podrías regresar ahí? Es que tenía la cuestión de que allí no era agua higroscópica. No, vean. Miren, ves. Esa confusión de... El suelo está constituido por varias partes, ¿va? Ahí ya. Las partículas, como son de diferentes tamaños y además tienen una forma de alguna manera cercana a un círculo, a una esfera, ¿verdad? Entonces provocan espacios vacíos, ¿va? Así como este, o así como estos, ¿va? Esos espacios vacíos se les conoce como poros, ¿verdad? Pero lo ideal es de que esos poros se mantengan así, como espacios vacíos, con contenido de atmósfera del suelo, o sea, de aire, ¿verdad? Cuando estos poros se llenan, ahí es donde da origen al agua gravimétrica. ¿Por qué? Porque esos poros no tienen capacidad, como no hay energía dentro de ellos, no tienen capacidad de retener el agua, entonces el agua comienza a drenarse, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una partícula
y esas partículas retienen agua por capilaridad, ¿verdad? Que son esas fuerzas que tienen que ver con las fuerzas de Van der Waals, los puentes de hidrógeno, ¿verdad? Y la superficie de la partícula, ¿verdad? Mientras más pequeña la partícula, más capacidad de retener humedad tienen, porque más superficie específica tiene y porque es más fácil de que las fuerzas de Van der Waals tengan efecto dentro de esa superficie, ¿verdad? Entonces, esta película de agua que se genera está prácticamente abrazando a la partícula, ¿verdad? A esa agua se le conoce como agua capilar. Pero de esa agua que abraza la partícula, vamos a dibujarlo más grande para que se mire mejor, ¿verdad? Aquí está la partícula, esta es arcilla, ¿verdad? Y esta es una película de agua. De esta parte hay agua que está muy fuertemente adherida a la partícula, ¿verdad? Es la que está más cercana a ella. Es una película mucho más delgada y que tiene mucha más fuerza de retención. A esa agua que está ahí es a la que se le conoce como agua higroscópica. Al agua que está abrazando a la partícula y que está en disposición para las plantas y que está retenido por fuerzas capilares, se le conoce como agua capilar o agua de capilaridad o agua disponible para las plantas. Ustedes cuando lleven el curso de riegos van a ver de que esa agua capilar todavía tiene una fracción que es un poco más difícil de extraer para las plantas, ¿verdad? Porque hay una parte que se llama agua fácilmente extraíble para las plantas, que es alrededor del 75 al 85% del agua capilar, ¿verdad? Y hay otra, todo el restante, el que va del 25 al 15% del agua capilar, es agua no tan fácilmente disponible para las plantas, ¿verdad? El agua hidroscópica sí es un agua que ya no puede ser absorbida por las plantas, ya las plantas ya no tienen la capacidad de sustraer esa agua, ¿verdad? No sé si le resuelvo esa duda. Sí, ahí estamos, gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? ¿Ya no? Bueno, vean, compañeros, yo les pasé lista mientras estaba preguntando. Entonces, háganme favor, ya únicamente mándenme su nombre y su número de carnet al chat de la reunión y la vamos a dejar hasta ahí esta semana, ¿verdad? Si ya no tienen más dudas, se pueden retirar. Si ustedes tienen alguna duda, me pueden decir. Y los compañeros que tuvieron problemas, ahorita les voy a enviar otra vez el link. Vamos a probar otra vez. A ver si ahora sí lo pueden hacer.